Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia. Las voces de la tribu. Voces de aquí, nuestras, universales. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Poetas de pueblo. Medusa. 1. Tu planta toca el templo de Atenea, ondeando tus cabellos, bandera de lujuria, pies perdidos sobre recinto sagrado, gorgona, el escándalo de tu belleza ahoga tu epidermis. Sediento, enloquecido el dios de todos los mares, Medusa, codicia tus inminentes piernas, la inútil gloria de tu seno anochecido. De rodillas y no en oración recibes al dios. Eres gorgona, violada en tu primer nombre. Monstruo, infame, penetrada en todos tus nombres. Sucios líquidos se derraman en el mármol del templo. Tus gritos colman el deseo de Poseidón. Alimentan el poder de las blancas olas que rompen contra tus nalgas bestiales, tus muslos aberrantes. Manos que aúllan auxilio, perdón pides, Medusa. El cabello nunca más negro te encuentra vertida, convulsa, admitiendo el horror de tu belleza. Aparece la sabia, magnífica Palas Ateneas que mira tu pecado. Medusa, profanaste el templo de la diosa, pero bendita seas. Una cabeza te protegerá de los hombres. No te tocarán los hombres, Medusa, no podrán verte. Serás carne del monstruo que llevas dentro. Maldita seas, Gorgona. Por tu cuerpo el templo, el sagrado recinto, ha sido mancillado. Serpientes brotarán de tu cabeza y serán tu escudo, bestia, atrás. 2. Atrás, al fondo de tu existencia te haces un sitio para amaestrar a tus demonios. Aprehendes la ira y guardas en tu vientre el fruto, el germen condenado. Medusa, ruin será el castigo. Penetra las tierras de tu exilio y huye. Guárdate en un jardín y ahora duerme, Gorgona, y que tus sueños sean visiones de salvación. Nadie se acerca, sueña, Alejandra, déjate ir, deja que te cobijen las cabezas que brotan de tu cabeza. Victoria, los rumores entre la hierba son solo los primeros pasos del perdón. Nadie viene, mira, no hay sombras. El vuelo que escuchas es el viento nuevo. Mejor no mires, Virginia, no abras los ojos. Así estaba destinado a ser, Agnes, no estamos listos para tu cuerpo. La diosa le ha dado alas a un hombre y un espejo para que mires el demonio en que te has convertido. Colosal, Perseo levanta tu cabeza en lo alto. Muerta ya, Fernanda, tus ojos inmensos, tus labios no son peligro. Tu sangre, veneno y antídoto, tu cuello Pegaso, tu cabeza escudo, sirven ahora a la ley divina. Inmensa Medusa, infame bestia, sirves, María, a las artes, tu cuerpo desnudo, tu mirada petrificada, Elsa, tu vientre mutilado, Fabiola, te convirtieron en otra. Medusa, en Caravaggio, Bernini, Versace y piedra. Medusa, el mundo está amueblado por tus ojos y de cada falta eres siempre culpable. Soy Andrea Rivas, soy originaria de Puebla, soy poeta, ensayista, traductora, docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. He publicado Pertenecerme entera, editado en 2020 por Círculo de Poesía Ediciones y más tarde reeditado por la editorial Cisne Negro de Honduras en el año 2024. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunos de mis poemas. Las voces de la tribu. En los poemas que acabo de leer, el origen de su escritura viene de intentar comprender mi lugar en el mundo como mujer, de mirar a otras mujeres, y en ese sentido el trabajo lingüístico que llevo un poco es el de intentar reapropiarme de las palabras. Al final yo entiendo
que la literatura que he estudiado desde que entro a la primaria y luego voy creciendo en mi carrera como escritora, es una lengua de una tradición que es patriarcal, es plenamente patriarcal, y las palabras me son dadas desde esta postura hegemónica de entender al mundo. Cuando yo quiero escribir una poesía que diversifique en ese tono, que me hable desde mi propia voz, tengo que resignificar esas palabras que me han sido dadas. En este sentido, para mí, la escritura de estos poemas tiene que ver con reaprender los símbolos del mundo e intentar crear un ritmo que me sea propio para hablar de lo que me parecen injusticias, crisis de identidad y nuevos lugares de enunciación para lo femenino y para mí misma. Las voces de la tribu. Poema con el que abro el libro de Pertenecerme entera y se titula Sin nombre. Como cualquiera, busco un lugar en el mundo. No el lugar señalado, el de los otros, el dispuesto desde siempre para alguien como yo, sino uno nuevo que inaugure una tradición propia. En principio, hurgo en las calles. Como ciega, toco las paredes, los árboles, los perros. Camino las grandes avenidas, los callejones. Evito todo aquello a lo que no quisiera parecerme. Huelo los perfumes, la mierda en los basureros. Miro a las ratas, las palomas cagando la catedral, las flores que se abren, el sinfín de estanterías. Subo a un transporte. ¿A dónde? ¿Qué importa a dónde? A algún lugar que me diga, tú eres. Uffizi abre sus puertas a mis ojos. Venus, Medusa, las alas rotas de Leonardo. Nadie tiene un trozo de barro, tintura o metal que pueda dirigirme. Una mujer de grandes ojos de tierra pasa, y pasan los niños, los ancianos. Nadie hace eco en mi memoria ni me recuerda el futuro que me urge. Sube otra mujer a una vespa, enciende un cigarro, su vestido cae prolongación del mundo, habita al mundo con su boca torcida, crean al mundo los ojos sombreados, el negro cabello definitivo, y mi mirada la sigue, mientras da una vuelta en un rugido de motor que reverbera en las piedras y reverbera en mi memoria y viaja en el tiempo para hacerse oír por los antiguos y para hacerse oír hoy en el dejo de mis manos. ¿Habrá alguien en quien reverberen mis pasos? Torpes, lentos, pasos cayendo sin rumbo, ¿o mis palabras? Me dije sublime cuando era joven, hoy recuerdo el extravío en conciertos de rock, deseando ser otra, una bestia de luces, enfrascada en la gran tragedia de mis versos. Should I speak? Quizá ladrando tengan sentido los adjetivos que entonces. Viví disfraces de sirena, de todopoderosa diez ingobernable, asumí la postura de quien tiene, quien ha ganado, pero en la intimidad de las horas que nadie ve, he sido solo una maqueta de lo imposible. Como cualquiera, busco un lugar en el mundo. Reviso, reparo, renuncio a las palabras, conduzco el incendio controlado de lo que no debería ser, pero he sido, soy y seguiré siendo. ¿Para qué la lucha? Ahí es. Una gran marcha insiste en mi libertad y la sigo y compro los ideales al 2x1 y sufro, verdaderamente sufro por los derechos de todos los que no son yo. Me convierto en otra, revalúo el asco, el insensato sabor de seguir buscando cuando ahí, donde todos despiertan, hay escasez de puños que sepan sufrir como sé hacerlo. Pero no sé luchar. Hay en mi mente un vacío inexplicable, un desorden infinito de imágenes deshechas, un árbol hecho de pájaros que se deshacen alas. La libertad es un árbol que se deshace en alas. Un rostro tallado en piedra abriendo su vasta y fría boca para recibir todos los pecados del mundo. El pecho que me recibió una noche, la quemadura en el pecho, el colmillo en el pecho que me traga y me abraza hasta arrancarme el nombre. Sin mi nombre no soy nada. ¿A dónde puedo ir ahora que no tengo nombre? Un boleto, gracias. ¿Nombre? Ahí, ferviente, en la etapa primera, en el llanto original, espero que alguien decida quién seré de nuevo.
Las voces de la tribu. En principio, para mí la poesía lo que es una manera de transmisión de lo inefable. No en este sentido a lo mejor súper romántico, pero sí me parece que la poesía sin duda es este lugar a partir del cual se puede decir cosas que de otro modo no se dirían de manera completa. Hay muchas cuestiones sociales, hay muchas cuestiones individuales también, ¿no? Al final lo social y lo individual están conectados, evidentemente, que solo se pueden decir a partir de todo lo que nos permite la palabra poética a través de la metáfora, de la sinécdoque, en fin, de todas las figuras retóricas. En este sentido, para mí, la poesía, y no lo digo solo yo, ¿no? Lo dice Hélène Cixous, lo dicen un montón de teóricas y poetas, la poesía es el lugar donde en principio la mujer puede encontrar su lugar en el mundo y su forma particular expresiva, porque nos permite precisamente tomar la palabra, que es arbitraria totalmente, y de algún modo despojarla de su significado para ir insertando otros nuevos significados que tienen que ver pues, con nosotras, ¿no? Con nuestra manera de entender el mundo. Así que, pues para mí, la poesía es precisamente el lugar donde se presta mejor para la lucha, bueno, en mi caso feminista, pero para muchas formas de expresión de todas aquellas personas y grupos y demás que no han estado dentro del canon de lo hegemónico. Las voces de la tribu. Para mí, la escritura de un poema puede surgir de muchísimas maneras diferentes. El poema de Medusa que he escrito surge en el museo, en la Galería Uffizi, en Florencia, mirando justamente pues esta escultura que hay de Medusa cuando Perseo le corta la cabeza, y viéndola a mí me surge una rabia terrible porque en ese momento yo estaba estudiando mucho textos clásicos y entonces me parece una injusticia espantosa que, toda la historia, recordarla. Y entonces a partir de ahí empecé a pensar, pero del mismo modo en el que uno piensa un ensayo, ¿no? Como con mucho de qué se va a tratar, cuál va a ser la forma, qué ritmo quiero utilizar. Yo tenía como pensado ese poema de manera muy ensayística. Pero no todos los poemas para mí surgen de la misma manera. Hay poemas que pueden surgir con una imagen. De pronto, un día en Cuetzalan vi un árbol, sonó un cohete, y el árbol fue como si se deshiciera porque salieron muchísimos pájaros, ¿no? Y entonces, de ahí me surge una imagen para un poema, que es el poema Sin Nombre, pero ese poema va de muchas más cosas. Hay veces que puedo escuchar una palabra en una canción que me parece una palabra maravillosa y digo, tengo que utilizar esta palabra, y escribo un poema con pretexto de esa palabra. Entonces, varía muchísimo de cuál sea mi intención. Tengo poemas de amor hacia amistades, hacia mi hermana, hacia mi pareja, que surgen con la intención de honrarlos, y entonces lo que intento en esos poemas, por ejemplo, es hablar un poco con el ritmo y con el tono que ellos hablan, y lo que voy a hacer en el poema va a ser centrarme en pensar en sus palabras, en dónde cortan las oraciones. Cambia mucho dependiendo de la intención de cada uno de los poemas que escribo, pero lo que sí es que casi nunca me ocurre que surja la idea de un poema en soledad, a pesar de que soy una escritora que ya en el momento de la escritura necesito un silencio absoluto y estar totalmente sola en mi casa. Las ideas me han surgido muchas veces escuchando a un profesor hablar de algo en clase, mirando a un amigo tomarse una cerveza, de vacaciones aquí, en el transporte público. Entonces para mí la poesía es justamente esa mezcla del entendimiento del mundo externo y luego pues poniéndolo en la hoja ya a partir del mundo interno en soledad. Las voces de la tribu. El poema que voy a leer ahora no tiene título y solo aparece en la edición de mi libro, que está en Honduras, pero también se puede encontrar en la web. Y es un homenaje a Mary Oliver.
tiene un epígrafe de la autora estadounidense que dice: el mundo se ofrece para tu imaginación, te llama como estos gansos salvajes, severos y emocionantes, una y otra vez anunciando tu lugar en la familia de las cosas. Mary Oliver. Porque no sé si debí nacer o desafié a la suerte, he venido a explorar mi vida. Una no decide nacer ardiendo en el mes más cruel y arrastrarse 31 años tras cualquier palabra de esperanza, encontrar amparo en la sombra de las suicidas, en la luz verde en lo alto de la colina y preguntarse todos los días ¿para qué? Una no decide que en el nombre propio arda Troya, pero se deja llevar a rastras. Yo no decidí los ojos tristes, pero los he colgado como el estandarte del único territorio que conozco. Mientras, el tiempo pasa. Mientras, el nudo de mi garganta sigue intacto. Mientras, la oscuridad vuelve y me rindo arrepentida, aunque otra vez me digas que no tengo que ser buena. Porque no sé si debí nacer, le pregunto a tu poema, ¿qué sigo haciendo aquí, en este planeta que se incendia, mientras viertes agua desde tu telescopio en el Olimpo? ¿Acaso hay algo por lo que me he quedado? Por un anochecer gélido en bosques desconocidos, por una luna casi llena, casi promisoria. Perdóname, Mary, pero me quedo por el placer de arrodillarme en penitencia sobre la arena, por sumergirme en el naufragio, por la promesa de que también yo tenga un llamado a ocupar mi lugar en la familia de las cosas. Yo en principio era narradora o intentaba ser narradora y tomé cursos desde los 15 años de cuento, de novela, y ese era mi sueño en la vida desde que era muy chiquita, escribir novelas. Y sin embargo, cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar literatura, los textos que más me llamaban la atención a la hora de estudiar y de analizar eran los poéticos. Y en algún punto de todo este análisis yo me di cuenta de que en realidad lo que yo estaba queriendo hacer con mis cuentos y con mis novelas era poesía. Yo tenía mucho más este imaginario a lo mejor metafórico de las cosas, también muchas veces esta idea confesional de poner mi propia vida, mi propia experiencia del mundo, pues en palabras que no fuera tampoco, porque entendemos que existe la novela autobiográfica, por supuesto, pero yo no quería eso, quería jugar un poco como al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, donde lo que yo digo es mío, es del otro, y leí tantos poemas que me parecieron tan maravillosos. La poeta que me enganchó por primera vez fue Alejandra Pizarnik, y ahí me di cuenta, por ejemplo, de que puede escribirse poesía en prosa, y encontré como el punto de partida de mi escritura, que era la poesía en prosa, que conjugaba perfectamente este espíritu un poco narrativo que yo tenía, pero con esta necesidad de metaforizar el mundo, precisamente para poder explicarlo, para poder explicar aquello que me parecía inefable, que no podía ser dicho de un modo literal, ensayístico, por ejemplo. Yo he tomado muchísimos talleres literarios desde que era adolescente porque me interesaba mucho la escritura y mi mamá me inscribió a talleres en la Casa del Escritor. Así que mi primer taller fue en Casa del Escritor con Gerardo Oviedo, fue un taller sobre novela, donde escribí mi primera novela además, una novela terrible, pero que la verdad es que sirvió muchísimo de práctica para aprender esta cuestión de sentarte y escribir, que es una disciplina, que la escritura no es una cuestión de que la musa me susurra una cosa. A ver, la musa para mí es esta experiencia que tenemos con los libros, con la escucha artística, con la contemplación del mundo, y que a partir de esa mirada activa que tenemos sobre las cosas, de pronto por supuesto que el cerebro se nos enciende y algo tiene que pasar ahí. Y en ese sentido tenemos que aprender, por un lado, a contemplar, a detenernos y contemplar, y por otro lado, la disciplina de sentarnos y escribir. Pero bueno, mi primer taller me enseñó un poquito de eso. Después tomé el taller de cuento con Gregorio Cervantes,
donde también escribí varios cuentos. Y bueno, más tarde en la universidad tomé talleres de escritura poética con Ali Calderón. Con él tomé varios porque siempre estaba ofertando cosas en la facultad y era una maravilla aprender todo lo que tenía que enseñar. También con Gustavo Osorio, con Álvaro Solís, y bueno, después también uno que otro taller en línea. Para mí ha sido de muchísima utilidad YouTube, ¿no? Y poder ver lo que dicen distintos escritores y talleristas, pues de manera gratuita y que está ahí en la red. Entonces, mi experiencia con talleres ha sido amplia y la verdad es que ha sido muy enriquecedora para conocer distintas perspectivas sobre lo que es la escritura en general, poética y no poética. Creo que las redes sociales sin duda han transformado la manera en la que nos acercamos a la literatura. Para mí han sido fundamentales. Yo conocí a Alejandra Pizarnik porque una amiga de un amigo en Facebook compartió un fragmento de Extracción de la Piedra de la Locura. De esto tiene muchísimos años. Y ni siquiera puso de quién era, pero yo me puse después a googlear porque me pareció una joya lo que estaba leyendo y a partir de ahí compré el libro y me volví súper fan de Alejandra. Siento que la experiencia de muchas personas ha sido así. Nos encontramos un epígrafe por acá, un fragmento de algo por allá, la escritura de muchos poetas jóvenes que empiezan a compartirse en Instagram, ¿no? Desde la perspectiva más optimista, a mí me parece una maravilla no depender siempre del valor monetario que tiene publicar tu primer libro, cuando es una autopublicación, por ejemplo, poder difundir tu obra, compartir con más gente que trata lo mismo. En TikTok hay miles de personas que se dedican a leer obras, a hablarte de poesía, de novela, de contarte cosas. Quizá para mí el único peligro es que no siempre hay una contemplación activa cuando estamos en redes sociales. No es la misma intención con la que yo me siento después de un día largo en mi casa a ver TikTok y a scrollear, que cuando yo me siento frente a una serie de libros y elijo conscientemente leer una cosa. Hay una intención diferente y siento que, no por hablar en generalidades, pero que muchas veces este consumo de literatura a través de redes sociales puede llevarnos a lecturas muy superfluas de las cosas. Siento que esa es la parte negativa, pero sin duda es indispensable para poder dar a conocer la obra de un montón de autores y que quienes sí están interesados se tomen el tiempo verdaderamente de sentarse después y leer esas obras, ¿no? Con la seriedad con la que es necesario tomarse cualquier cosa que nos interesa. Las voces de la tribu. Y a partir de la pandemia cambió mucho mi forma de escritura. Siento que antes de la pandemia tenía mucha más prisa por escribir cosas y mandarlas a revistas o a concursos y que fueran publicadas ya. Había como esta sensación ansiosa de inmediatez. Y a partir de la pandemia que me permitió conectar con la calma, no sé si me permitió o me obligó a conectar con la calma, con el silencio, con la relectura infinita y el taller infinito de mis poemas, aprendí a no tener esa prisa y a escribir con una calma mucho más profunda de la que había tenido nunca antes en mi vida. Me ayudó mucho, estuve leyendo durante la pandemia y después de la pandemia al filósofo coreano Byul-Chul Han y leer sobre la vida contemplativa y tal, me ayudó mucho a entender y a recordar que en general el arte no es una cuestión que tenga que ser inmediata y rápida y eficaz y capitalista y tener resultados de ya. Y entonces, pensando en eso, disfruto mucho más la escritura de lo que hacía antes. Hubo un momento de mi vida en el que dije, no, ya voy a cumplir 30, tengo que tener más libros publicados, y era una angustia absurda por estar en el medio, y yo para qué quiero tener libros publicados de los que me voy a arrepentir a los 31 años, por ejemplo. Eso no tiene ningún sentido. Fue a partir de la pandemia que aprendí un poco a tener calma y en realidad a volver a disfrutar el proceso de escritura, y ahora tengo ahí una pila gigante de inéditos que no tengo ninguna prisa por publicar porque muchos probablemente
nunca se han publicado. Los escribí por el placer de escribirlos y al final muchos han servido como una práctica para otros poemas que vendrán después y no son en sí un objeto que compartir con el mundo. Creo que a eso me obligó la pandemia, a recordar el lugar de calma y de silencio y de contemplación que se necesita para la creación artística. Escribo mis poemas, casi siempre las primeras ideas empiezan a mano. Tengo toda la parte de hasta atrás de mis libretas donde escribo cosas académicas. En la parte de atrás siempre hay pequeños versos, ideas de poemas, justo como la semilla a partir de la cual voy a escribir. Últimamente escribo mucho a mano. Casi todos mis poemas de los últimos 2 años, 3 años están escritos en libreta a mano y me he dado cuenta de que eso me permite mucho más pensar en cada palabra, en la pertinencia de cada palabra, de cada sonido, de cada serie lingüística, en la estructura del verso, y ya luego los paso a computadora y ahí como que adquieren una vida diferente, como que se entienden de otro modo. Entonces para mí últimamente un ejercicio para ver si me gustan mis poemas ha sido escribirlos primero a mano, tener la versión que creo final o el borrador final a mano y luego en computadora surgen otras cosas que editar. Y creo que es que cambia mucho la perspectiva de lo que leemos en computadora, a mano. Nietzsche tiene un texto en el que habla de cómo la escritura a máquina cambia muchísimo y por ahí dice un poco que pareciera que le succionara el alma a los textos, ¿no? Entonces ahora me gusta más devolverles alma escribiendo con plumas de colores en mis libretas que me regalan amistades que saben que escribo y me parece que es un proceso muy enriquecedor para la escritura. Este es un poema inédito, se titula Pero yo no tengo armas. Según todos los poemas del mundo, cuando un hombre sufre una pérdida, cuando en sus ojos hay solo dolor extremo e irrefrenable siempre, existen 2 posibilidades. La condena a vivir arrastrando recuerdos como demonios, o conocer a una mujer que sepa sonreír y le lleve al mar. Aprendo en tus palabras que no puedo abrir la puerta a tu mundo, está tapiada. Las sonrisas nunca fueron el gesto que buscabas. No, yo no tengo armas para romper las tablas llenas de astilla que te resguardan. Si algo, tengo agua. No agua de ojos para beber en la cárcel, sino agua corriente, que es suficiente para colarse por las rendijas. La humedad, las lágrimas, la sangre, el mar, son todas la misma cosa, y puedes hundirte en ellas para ahogarte, derramarte, tocarme. Quizá en su última forma el amor es sobre todo esto, entender que nunca se trató de escapar del mar, pero es posible aprender de las heridas para colarse dentro. Las voces de la tribu. Para mí, poemas fundamentales para retomar la escritura, poemas que recomiendo siempre, es Extracción de la piedra de la locura, de Alejandra Pizarnik. Es un libro completo, pero hay un poema homónimo dentro del libro que es largo en prosa, una joya. Me gusta mucho de Wisława Szymborska, el poema de un gato en un piso vacío. Me parece precioso ese poema porque a mí me enseñó que uno puede escribir con palabras coloquiales sobre temas durísimos y hacer pues mucha conexión con el otro a partir de eso. De Eduardo Elizalde hay uno que para mí es fantástico que se llama La bella implora amor. Tiene un ritmo maravilloso Elizalde. De Rubén Bonifaz Nuño, todo el libro del manto y la corona, así leído de una sentada, es algo que recomiendo hacer al menos una vez en la vida, es precioso. Hay una poeta que se llama Laura Cárdenas, que en los últimos años ha sido de mis poetas favoritas. No es una poeta conocida ni fácil de conseguir, pero en Círculo de Poesía pueden encontrar una pequeña selección poética que he hecho de ella, y me parece que es una poeta maravillosa que publicaba en los años 80 y que es necesario retomar y seguir leyendo. Los viajes para mí han sido de las cosas más enriquecedoras
para mi escritura. Y no quiero decirlo desde una mirada burguesa en la que hay que viajar para escribir, por supuesto que no. Pero la verdad es que gran parte de mi escritura ha tenido que ver con los viajes, no porque hable de los viajes, sino porque la idea se concreta estando fuera de mi ciudad. El poema de Medusa surge cuando viajé a Italia. El último libro que estoy escribiendo terminó de concretarse en un viaje a Lima. De pronto, el escuchar otros acentos, otras palabras o las mismas palabras que yo utilizo en la cotidianidad, pero utilizadas de manera diferente para designar otra cosa, durante los viajes a mí me mantiene muy activa lingüísticamente, es decir, pensando mucho, repensando en las palabras, en sus sonidos y en sus posibilidades. Y me ha pasado muchas veces que llevo varios meses dándole vueltas a un poema que no me gusta, que lo acabo tirando, que nada más está un poco la idea, pero no es concreto. Y de pronto viajo y alguien dice con otro acento una palabra y mi cerebro hace sinapsis, las neuronas, y entonces surge el poema y los termino ahí. Tengo muchos poemas escritos en Lima, por ejemplo. Lima me pareció una ciudad gloriosa para la escritura. Entendí por qué hay tantos escritores maravillosos en Perú. Entonces, en ese sentido, no solamente ver otras culturas, ver otros paisajes, sino específicamente escuchar otros acentos y otras posibilidades lingüísticas, a mí me ha sido invaluable para la escritura. Las voces de la tribu. Yo soy poblana y soy una poblana que desde que soy chiquitita me la paso en las calles del centro histórico. De algún modo, caminar estas calles es como caminarme a mí misma. Conozco todos los rinconcitos del centro de Puebla y siento que en gran medida cuando en los poemas autoficcionales, autobiográficos, donde hablo de mí misma y de mi cuerpo, están las imágenes de Puebla, está la catedral. Yo no concibo vivir en una ciudad donde no haya una catedral gigantesca, imponente, por ejemplo. Para mí es lógico hablar de mi cuerpo y hablar de la catedral, hablar del problema de las palomas, hablar del ruido, no sé. Entonces, por supuesto que ser poblana, hasta en la forma acentual de mis poemas, está ahí. Pero es extraño porque para mí, cuando uno es de una ciudad, tiende a dejar de verla. Deja de estar tan consciente de la maravilla de tener bibliotecas como la Fragua, de tener calles adoquinadas de cierta manera, de tener el puente del río que ya no es un río. Esas cosas de pronto pierden perspectiva. Quizás sería interesante intentar habitar la ciudad como turista y volver a maravillarse por las cosas que han estado siempre ahí, ¿no? Como de pronto esos días en los que uno se ve las manos y dice, ¿qué tenía yo esta peca? He crecido tanto con mis manos que por supuesto que no estoy todos los días pensando en la maravilla de que existan y en cambio veo las manos de alguien ajeno y cada particularidad me parece novedosa e interesante. En ese sentido, para mí ser de esta ciudad ha sido un poco obviar la ciudad, pero al mismo tiempo internalizarla de tal modo que por supuesto que está en mis poemas, sobre todo en el poema que se llama Sin Nombre, donde aparece al inicio la imagen de la paloma y la catedral. Miro a las ratas, las palomas cagando la catedral, las flores que se abren, el sinfín de estanterías. Las voces de la tribu. En el último tiempo de mi vida he recordado que yo en gran medida llegué a la literatura por el tema amoroso. Y en algún punto me pareció muy cursi seguir escribiendo poemas de amor, pero claro, porque yo ya había agotado el tema tal y como lo conocía y me parecía horrible lo que estaba haciendo, ¿no? Rebuscado, innecesariamente. Pero este año me he dedicado a escribirle poemas de amor a toda la gente cercana, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos. Y a uno de mis amigos más queridos le escribí este poema que lleva por título Sebastián y tiene una epígrafe de Pedro de Rant que dice: de esa forma, Sebastián, en la mañana, una mirada tuya sería el origen luminoso de todo lo que veo.
Sebastián, entraste como un augurio indescifrable, cargando sobre los labios el sentido más profundo de las cosas, y la certeza cálida como el olor de humo de clavo. Me arrojo a tu nombre como a un mantra, verbigracia la plegaria a un santo de madera, porque hay un jardín, Sebastián, donde habitas, sin saberlo, vestido de alas y reptiles, donde transformas el duelo en sándalo. Quiero decir que con tu verbo más feroz transmutas la rabia envuelto en la delicadeza del rocío. Protégete, Sebastián, del habla deshabitada del mundo. Esta es mi súplica. Guárdanos en el agua de tu lengua barroca como un marsupial salvaje. No acepto más que el cian de un mar limpio que existe cuando hablas. Solo entonces las auroras, lo bello, Sebastián, y la tierra. Las voces de la tribu. Pienso que la poesía es, por un lado, inagotable, en el sentido de que puede comunicarlo todo. Al mismo tiempo comunica siempre las mismas cosas. La muerte, el amor, la existencia del yo, ¿no? Aprendernos. Sin embargo, creo que, y por lo mismo que ya he dicho antes, la poesía tiene la capacidad de ver particularidades, rasgos individuales, maneras verbales, sonoras e incluso plásticas, ¿no? A partir de poner un verso distribuido en distintas partes de los puntos blancos de la página. Puede comunicar la cosa que esencialmente es la misma, pero que se vuelve total y absolutamente diferente dependiendo del ritmo, del tono, de la palabra precisa. En este sentido, creo que puede comunicarlo, por supuesto, todo, ¿no? Puede haber poemas políticos, poemas amorosos sobre política, poemas de terror incluso. Para mí, lo maravilloso del poema es poder decir lo mismo que ya dijo toda la gente antes de mí, de una manera que me es personal, porque nadie más ha vivido con exactamente mi experiencia del mundo, con exactamente el acento que yo aprendí en la Puebla de 1991 cuando nací, con toda esta comunidad lingüística que ha forjado el modo en el que yo acentúo las palabras, pero también mi relación personal con cada una de las palabras, ¿no? Todo eso me parece que es lo que hace que cada uno de los poetas pueda hablar siempre de lo mismo, siempre de maneras nuevas, aunque siempre están estos vasos comunicantes, pues, de la tradición, por supuesto, eso es innegable. La verdad es que para mi escritura me nutro de todo lo que me rodea a veces, y se lo he dicho a mis estudiantes, es en un comentario que a mí me parece una puntada, una cosa maravillosa, y lo anoto en la libreta y ya les digo, bueno, ahí te voy a poner una notita de agradecimiento. Puede ser eso, me gusta mucho la música, el rock, y hay siempre el intento de sonar a algunos de mis artistas favoritos, o de tomar versos de Kurt Cobain, de Damien Rice, intento siempre por ahí con la música. El cine, aunque veo poco, en realidad me tomo mucho tiempo para ver las películas y pensarlas, pero por supuesto que las imágenes fílmicas están también presentes en todo lo que nutre mi escritura. Caminar un montón. De lecturas leo muchísimo novela, además de poesía, y eso, me gusta mucho leer últimamente filosofía, textos heterogéneos entre filosofía y lingüística y análisis y teoría y crítica literaria, todo esto me gusta mucho. Leo muchos textos feministas, y algo que también ha abonado muchísimo a lo que escribo es la traducción. Soy traductora, y como traductora muchas veces se me permite de nuevo esta posibilidad de ver las distintas maneras de significar de una palabra. Siempre que me enfrento a un texto en su lengua original y tengo que pasarlo al español, al final la traducción es otra forma de creación, y entonces tengo que tomar decisiones, y muchas veces ahí surgen ideas para mis propios poemas. Tengo poemas en diálogo con cosas que he traducido,
He hecho el ejercicio de escribir poemas en inglés para traducirme y entonces hacer un juego con esta idea de que toda traducción es una traición, porque entonces estoy traicionándome a mí misma al escribirme en principio en una lengua extranjera y en segundo lugar, pues al volverme a traducir. Tengo un poema en el que me inspiré en el ritmo que tiene un poema de Allen Ginsberg que se llama Footnote to Howl, o como nota al pie de página, ¿no? De aullido. Y lo que yo hice en ese poema fue hacer una traducción rítmica, ¿no? O sea, intentar dejar todos los sustantivos posibles del original en español, manteniendo el ritmo de la mejor manera posible, pero además todos los sustantivos masculinos los pasé a femenino. Bueno, es todo un juego ahí un poco complejo que se entiende mejor leyendo el poema, pero vaya, la traducción para mí también ha sido pues un motor gigante de creatividad para escribir cosas, para hacer juegos, prácticas y para poder dialogar con tradiciones, no solo mi tradición en lengua española, sino con otras tradiciones diferentes. Las voces de la tribu. Voy a leer 2 poemas muy cortitos que se titulan Autotraiciones, que originalmente escribí en inglés y que luego hice la traducción. ¿Alguna vez has visto un tigre estirando sus huesos al amanecer, justo luego de atravesar un inmenso río y el momento exacto en que la luz ocurre sobre sus omóplatos? Salto sobre el brillante punto rojo, cazo tu luz sin saber que al atraparte, mis zarpas no encontrarán carne sino un destello que viene de ti como un trozo de magma que arde. Las voces de la tribu. La lectura para un poeta y para mí particularmente es todo, es el motor. Sin lectura, para mí no hay escritura, no tiene sentido la escritura. Me he dado cuenta de que entre más leo en estos periodos de la vida que se permite pues estar todo el tiempo con un libro, surgen mucho más las ideas, fluye mucho mejor el diálogo, en general mi mente funciona muchísimo mejor. Creo que no puede y no debe de haber escritura sin lectura. No digo que todo el tiempo haya que estar, por supuesto que no, copiando estilos literarios ajenos, pero sin duda leer y leer todo lo posible, leer de todos los géneros, de todos los estilos posibles, ayuda como ninguna otra cosa a la escritura, tanto para abonar en ideas como para entender qué cosas se han hecho y cómo podemos contribuir a ese diálogo con las formas poéticas, con los temas poéticos, dialogar con los personajes que existen en la historia. Me encanta la cultura, por ejemplo, del fanfic, en el sentido de retomar una historia y hacerla tuya, y en la poesía pasa todo el tiempo. Retomamos una y otra vez a los personajes clásicos para hablar de nuestras mitologías personales. Eso no se puede hacer si no los lees. Y no solo a los clásicos, retomamos a los personajes de Netflix, retomamos a los personajes de la vía pública. Es necesaria la lectura y es necesario en general esta atención al contexto, a las formas artísticas que existen ahí, para tener siempre un diálogo y una mente que esté activa, que esté pensando, que esté mejorando sus ideas. Para mí, entre el libro físico y el libro virtual, prefiero siempre el libro físico, a pesar de que mi conciencia climática de pronto dice que ya tienes demasiado papel, ya no tienes espacio en tu casa, pero para mí tenerlo, bueno, incluso a veces abres un libro y el olor particular que guarda ese libro te recuerda la historia. Tenemos una memoria pues que tiene mucho que ver también con lo olfativo, con lo táctil, ¿no? Entonces esas cosas me ayudan mucho. Mis libros, y sobre todo los que más me gustan, están subrayados, están doblados, tienen papelitos, tienen una florecita que me encontré cuando iba caminando y tenía el libro en la bolsa y la guardé ahí, y todo eso contribuye a mi relación particular con el libro. Y algo que yo particularmente he notado es que los libros
que leo en formato digital, son libros que se me olvidan rapidísimo, no sé por qué, y los libros físicos se mantienen mucho mejor en mi mente. Ahora, es cierto que lo virtual o lo digital muchas veces es muchísimo más económico, cuando no gratuito, ¿no? Hay un montón de material gratuito en internet, y es una gran ventaja poder tener eso para poder acercarte a libros, ¿no? Sin la necesidad de siempre desembolsar dinero que no todo el tiempo se tiene. Pero los libros que más me gustan y los libros que leo con más cuidado, siempre los tengo que tener en físico. Las voces de la tribu. El título de este poema es Este poema es un cisne. Este poema es un cisne, es un centauro con flechas de rosas en llamas. Es un salto delicioso al mar más hondo, un parque lleno de palomas a la mitad de una civilización rota. Este poema es decididamente un himno al asombro. Es la oración de un gato que agradece la carne de su presa. Es una cierva que sueña secretamente con ser devorada. Un paquete de lentas correspondencias escritas en pétalos de jazmín. Es tu voz diciendo mi nombre bajo el terrible cielo eléctrico del siglo XV. Una casualidad que nos encuentra 700 años después bailando en una plaza que hierve con un aleteo y un rezo. Las voces de la tribu. Justo el último libro que estoy escribiendo es sobre los fantasmas que siempre me han rondado y que me rondan cada vez más. Entonces, por supuesto que escribo, al menos en los últimos 2 años, siempre que escribo estoy rodeada de mis libros, de mi gata Minerva, que es la editora, por supuesto, de todo lo que escribo, de mis fantasmas, de velas, de fotografías. Tengo en mi escritorio la fotografía de mi hermana y yo tomadas de la mano frente al mar. Y sí, en el proceso de la escritura me rodea todo este ambiente fantasmagórico y que a mí me parece maravilloso, que no podría ser de otra manera. Cuando empecé la escritura, mi escritura era una escritura muy ansiosa. Escribía así, toda jorobada y con una letra muy fea, muy rápido, y siempre estaba esta sensación extraña de ansiedad en torno a la literatura, en acabar los libros, en acabar de escribir mis poemas, y tiene ya varios años, probablemente desde el 2022, 21, que para escribir siempre necesito tener un estado de paz, que no haya prisa, que no tenga yo una cita dentro de hora y media a la que tengo que llegar, tengo que tener el día despejado, o al menos un periodo importante de mi día despejado. Por eso muchas veces escribo en la noche, cuando ya no hay trabajo, cuando ya no hay citas, cuando ya no hay nada urgente, inminente que hacer. Me gusta mucho prender una pequeña velita que tengo siempre en mi escritorio, a veces un incienso cuando puedo abrir las ventanas para que mi casa es pequeña, para que no sea tan pesado el ambiente, tomar un café o un té si es muy tarde, y siempre últimamente intento respirar y meditar antes de escribir, y me ha servido mucho para este disfrute de lo que estoy haciendo, para recordarme que no escribo por mandato y que en realidad es algo que deseo hacer desde que soy una niña. Entonces, todos estos rituales me han ayudado a disfrutar muchísimo más y en realidad me han gustado más los poemas que escribo desde esta lentitud, desde esta calma y desde esta conciencia plena de lo que estoy haciendo. Las voces de la tribu. Este poema se titula Piel de loba y está inspirado en una lectura que hice de uno de los libros de ensayos de Hélène Cixous. Naces en la piel de una loba y no es sino cuando ensayas la creación de tu mundo que te vuelves lengua. Para aprenderte inventas primero un sonido
y repites el zumbido familiar hasta que se siente tuyo. Nombras a tus cosas con el sonido. Se le adhieren memorias con raíces que se entrelazan tan insufriblemente poderosas que quisieras quemarlo, arrancarlo de tu repertorio. Pero es ese primigenio odio el que lo consagra como tu palabra. Inauguras tu lengua con repeticiones dolorosas de todo aquello que posees. Aparece entonces otra voz, otra piel de lobo con un ritmo nuevo, un fascinante y poderoso ritmo al que te inclinas como hacia una deidad revelada solo para tu persona. Te aferras al rugido que brota de sus fauces y aprendes a engendrarte en la lengua del lobo que te nombra, a nombrar en rugidos inciertos. Pero cómo aprendes a hacerte de la materia, a destrozar la boca con hambrientos colmillos, a decir, esta es mi lengua, este es mi rugir. Y quisieras grabarte el sonido en los huesos para que su ímpetu te queme desde dentro con la gravedad de lo inevitable. Pero acaba. Te aferras ahora como una enfermiza sanguijuela al lobo cansado que huye. Ya no hay suspiro que enuncie tu fuego, solo sucios balbuceos que han olvidado tu lengua propia. Arremetes contra la saliva inútil y quemas las naves, las casas, la ponzoñosa piel de loba que te cubre, y sucumbes por fin al grito. Las voces de la tribu. Soy Andrea Rivas, soy poeta, ensayista, traductora, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, originaria de Puebla, y pueden encontrar mi libro en la librería de Círculo de Poesía, está en línea circulodepoesia.com/librería. También pueden leerme en la revista virtual de Círculo de Poesía, en Punto de Partida de la UNAM, también en la edición digital. Y para encontrarme, pueden encontrarme en Twitter como @nosoylingüista, en Instagram como andrearribas.ig y en Facebook como Andrea Rivas.